Hola, hola, muchísimas gracias. Muy contento de poder compartir con ustedes dentro de lo que sería este encuentro online en liderazgo y con propósito y con un tema bastante interesante como lo es el líder resiliente, un líder que distingue. Vamos a estar haciendo la presentación un poco de manera interactiva para que ustedes también puedan hacer el ejercicio desde uno de los pilares principales que tiene la resiliencia, como es la introspección, y en ese sentido puedan revisar, puedan tener claridad de cuál puede ser ese nuevo propósito en cuanto a sus estilos de liderazgo dentro de lo que sería el nuevo año. Así que me voy a permitir compartir pantalla para que podamos iniciar y vamos a estar haciendo una pequeña revisión dentro de lo que sería esta actividad en estos 20, 30 minutos que vamos a estar conversando. Lo primero es poder hablar un poquito a manera de introducción sobre la importancia que tiene el tema de liderazgo y luego vamos a ir revisando cada una de estas características. Les traje 10 características para que ustedes puedan quizás totalizar un valor final de puntos de 10 para que ustedes puedan también revisar qué es lo que se tiene que mejorar, qué es lo que se puede corregir o qué es lo que se tiene que reforzar, desarrollar para que lo puedan tener como un nuevo propósito dentro de su proyecto de vida en el siguiente año que está por venir. Fíjense que dentro de lo que sería este tema de liderazgo, sabemos que uno de los elementos claves que siempre vamos a reforzar desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista empresarial, siempre nos enfocamos en el tema del bienestar. ¿Sí? Estar bien no solamente en el trabajo, sino estar bien también desde la perspectiva familiar, la comunidad, la sociedad, medio ambiente, y por eso es importante entender cómo el contexto nos golpea, nos impacta en el día a día por todas las adversidades que podamos estar afrontando. Por eso, en este escenario complejo, famoso entorno VICA o VUCA por sus siglas en inglés o en español, que se hizo famoso en pandemia, nos llevó a darle quizás mucha más velocidad a las decisiones que estábamos tomando y por eso se habla de cambio acelerado, de complejidad, el tema de la competitividad, cómo necesito estar innovando constantemente para poderme destacar dentro de un mercado en particular. El tema de la diversidad, de la inclusión, también son elementos importantes porque hoy en día con la facilidad que tenemos de poder interactuar con personas que pueden estar en cualquier país, en cualquier latitud, que pueden ser colaboradores, que pueden ser clientes, pues también necesitamos desarrollar ciertas habilidades para que eso nos permita afrontar o gestionar el cambio desde la perspectiva de los negocios. Sabemos que también uno de los elementos claves es el tema de la tecnología, como hoy en día tenemos que desarrollar esas habilidades tecnológicas porque tenemos desafíos que afrontar no solamente en nuestra ciudad, en nuestra nación, sino a nivel global. Por eso es importante también entender cómo la tecnología, la digitalización, que todo hoy lo tenemos de manera digital, nos ayuda a poder tomar mejores decisiones. Y algo interesante, la gestión de crisis, que eso no nos habíamos preparado cuando nos tocó vivir en pandemia y muchas personas quizás tiraron la toalla muy pronto y eso los obligó a poder abandonar sus proyectos de vida desde esa perspectiva empresarial. Entonces fíjense que dicho todos estos elementos que estoy presentando, tenemos un gran reto, ¿no? Poder tomar decisiones ante todo lo que vamos a estar viviendo en el siguiente año. Por eso es importante entender la importancia que tiene el liderazgo, cómo yo puedo influenciar personas y no solamente influenciarlas, sino ayudarlas a que puedan crecer, porque eso de manera automática me va a permitir a mí poder crecer y le va a permitir a la empresa poder alcanzar los objetivos deseados. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Yo hago que la pregunta, ¿eres un líder resiliente? ¿No? Pero ¿cómo sabemos que realmente somos líderes resilientes? Les voy a presentar 10 características, lo podemos ver como habilidades que podemos ir sumando a nuestro pack de competencias y al final ustedes le van a colocar su foto. Si son ustedes esos líderes resilientes, son líderes que van a distinguir o sencillamente hacemos ese pequeño ejercicio de introspección para que ustedes puedan revisar en qué puedo mejorar, qué tengo que enfocarme para poder conseguir estos 10 puntos que yo aquí les estoy presentando y eso les permite avanzar mucho más fácil en lograr objetivos desde la perspectiva empresarial ante todas estas adversidades que estamos viviendo. Entonces les voy a pedir que en cada una de estas características que yo les voy a ir mostrando de los líderes resilientes, ustedes puedan ir
sumando o restando, dependiendo de su perspectiva. Les voy a presentar un pequeño concepto, una interrogante para que ustedes la puedan responder y al dar esa respuesta ustedes digan, ok, Edgar, sí, aquí tengo más un punto, aquí tengo menos un punto y al final pues hacen su sumatoria para ver en qué escala se pudiesen encontrar y pues de ahí ustedes puedan tener mucha más facilidad para poder seguir desarrollando estas habilidades, para poder crecer ante estas vicisitudes que nos toca vivir en el día a día. Entonces vamos a comenzar con la primera. La primera tiene que ver con la adaptabilidad. ¿Cómo yo me puedo ajustar? ¿Cómo yo puedo tener una mejor capacidad de respuesta ante todas las situaciones cambiantes o desafiantes que vivimos en el día a día? Sabemos que hoy en día el contexto pues, nos obliga siempre a estar cambiando y por eso es importante desarrollar esa capacidad de adaptación, esa capacidad de respuesta. Y ahí les dejo la pregunta en un escenario cuando iniciaba la pandemia, ¿no? Si ustedes son líderes que rápidamente reorganizan un equipo para poder trabajar de manera remota, durante esa crisis, manteniendo la productividad y el ánimo del equipo, no solamente ser productivo, ir más allá, cómo yo puedo seguir motivando a esas personas que están cambiando conmigo y que a lo mejor a mí me encanta, pero a las otras personas no. Entonces, el primer elemento, las primeras características, tiene que ver con la adaptabilidad. Allí, pues háganse esa pregunta, respóndanla, su experiencia, la que tuvieron durante pandemia, y pues allí pueden ir haciendo este pequeño ejercicio. La segunda tiene que ver con el optimismo. ¿Cómo yo puedo mantener una actitud positiva y proactiva a pesar de todo lo que estoy viviendo? Muchas veces perdemos la fe muy rápido y quizás no tenemos claridad de lo que va a estar ocurriendo en el futuro. Pero más allá de eso, si yo puedo motivarme, yo también puedo motivar al equipo. Muchas veces cometemos el error de que quiero motivar al equipo, pero yo no estoy motivado. Entonces no se me da esa coherencia del pensar, decir, hacer, y eso me puede ocasionar cierta dificultad para que podamos seguir avanzando como equipo, como grupo, como empresa, ante todas estas situaciones que nos obliga el entorno a veces a cambiar. Entonces allí les dejo también esa segunda pregunta. ¿Eres un líder que, frente a un revés, motiva al equipo resaltando las oportunidades de aprendizaje y crecimiento? Fíjense que muchas veces en este sentido cuando hablamos de situaciones negativas, siempre pues decaemos, a lo mejor nos enfocamos en elementos que son negativos, nunca vemos el punto positivo, cómo yo puedo resaltar el valor que tuvo esa persona en ese escenario particular para poder hablar de una oportunidad para que pueda crecer esa persona y que nos ayude a crecer a nosotros como empresa. Y eso también es un elemento interesante que nos puede ayudar desde esta característica del optimismo. Tercera, resolución de problemas. La habilidad que yo puedo tener para abordar desafíos complejos y poder encontrar soluciones. Y eso lo conectamos con lo que les decía al inicio, el tema de la tecnología, el tema quizás de ser creativo, de innovar, cómo yo puedo hacer las cosas diferentes que me puedan ayudar a tomar quizás esos escenarios complejos, transformarlos y convertirlos en respuestas para que yo pueda fácilmente alcanzar mis metas, lograr mis objetivos. Entonces pregunta, ¿eres un líder que identifica rápidamente obstáculos en un proyecto? Imagínense cualquier proyecto en los que hayan participado y coordina estrategias para superarlo. Sí, fíjense que aquí algo interesante que también ocurre es que muchas veces cuando visualizamos escenarios complejos, cuando quizás buscamos soluciones, muchas veces lo vemos desde una perspectiva individual y quizás sacrificamos personas del equipo que eso a la larga nos puede también traer algunos inconvenientes en poder alcanzar o lograr los objetivos y por eso necesitamos hablar de estrategias para que lo podamos superar en conjunto. Por eso es importante que cuando hablemos de resolución de problemas, primero veamos el contexto particular, ¿no? Posibles consecuencias, cómo yo lo puedo evitar, pero más allá de eso, entender desde una perspectiva individual cuáles pueden ser esas soluciones que nos puedan ayudar a todos, porque a veces la solución nos beneficia a dos, tres personas y resulta que el equipo de 100 pues la mayoría se queda quizás inconforme y eso también quizás nos pueda debilitar en cuanto a el logro de objetivos desde la perspectiva empresarial. Tenemos la flexibilidad también como una característica interesante que no todos han desarrollado a pesar de lo que vivimos en pandemia. Aquí pues necesitamos tener esa capacidad para poder cambiar de enfoque, para poder cambiar de plan cuando sea necesario. Y muchas veces ocurre que cuando el contexto nos obliga a tomar ciertas decisiones,
pensamos que estamos avanzando, pero ciertamente nos estamos alejando de los objetivos. Por eso allí pues se resalta el tema de no perder de vista los objetivos a largo plazo. Algo importante sobre estos objetivos, que yo siempre lo menciono, recuerden que siempre el objetivo tiene que sumar a lo que sería la plataforma ética del negocio, es decir, a su filosofía organizacional, porque esa es la razón de ser, ese es el sueño que yo quiero alcanzar, que yo anhelo como empresa, como organización empresarial, y muchas veces cuando el entorno nos obliga a cambiar de rumbo, tomamos decisiones que pensamos que son decisiones asertivas y resulta que nos estamos alejando de ese cumplimiento de objetivos y sobre todo del cumplimiento de aportar a lo que sería la plataforma ética. Ahí tienen un pequeño ejemplo, si ustedes ajustarían a lo mejor alguna estrategia de comercialización de un producto ante cualquier cambio repentino, ¿no? Obviamente atendiendo esas necesidades del mercado, porque muchas veces tenemos una guía, tenemos un patrón que pues seguimos, que queremos cumplir y el mercado, el entorno nos dice, ¿sabes qué? O cambias o sencillamente no te va a funcionar. Entonces, allí en esa pregunta, la idea es que ustedes puedan entender cómo deberían tomar decisiones que puedan ser decisiones rápidas a la hora de visualizar una nueva estrategia que le pueda funcionar en el aporte o cumplimiento de esos objetivos que están buscando cumplir. Tenemos aquí entonces 5 características. Vamos a revisar otras 5. Fíjense que la número 10 es la que pensamos que tenemos desarrollada y resulta que es una competencia básica en donde la mayoría falla. Y ahorita se las voy a mencionar. Tenemos otra característica, la persistencia. Fíjense que muchas veces, les decía yo y les hablaba hace un momento, que muchas veces tiramos o lanzamos la toalla muy fácil. Entonces la idea aquí es que nos podamos mantener firme, que nos podamos mantener comprometidos a pesar de todo lo negativo que podamos estar viviendo. Muchas veces tenemos una idea, queremos cambiar, queremos innovar, queremos hacer las cosas diferentes y nos conseguimos, pues como es natural, con ciertas barreras, con ciertos obstáculos y cuando ya se asoma esa primera piedra en el camino, allí pues automáticamente decimos, ¿sabes qué? Y a la gente no le gustó, pues me criticaron, pues ya no lo voy a seguir haciendo. Por eso aquí la pregunta que yo les comparto tiene que ver si ustedes como líderes continúan promoviendo una idea innovadora a pesar de recibir críticas iniciales, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lanzar la toalla de manera muy fácil, de no creer en su idea, de no creer en lo que ustedes puedan estar proponiendo y eso también pues los obliga quizás a abandonar una idea que pueda ser exitosa y que muchas veces no se da sencillamente porque no soy persistente. Entonces tenemos esta sexta característica que podemos ir trabajando y que podemos ir desarrollando. Aquí tenemos otra como lo es la empatía. Esto es una de las habilidades blandas que se ha hablado mucho en esta tercera década del siglo XXI. Famoso concepto, pues caminar con los zapatos de otros, pero más allá de eso, tiene que ver con sentir, ¿no? Tiene que ver con colocarme esos zapatos, que yo pueda caminar, que yo pueda sentir lo que está sintiendo esa persona. Por eso se habla aquí de conectar emocionalmente con los demás. Y esto, pues muchas veces, el tema de la resiliencia conecta con esa famosa teoría que creó Goleman en el año 96 sobre la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque sencillamente no sabemos manejar emociones en ciertos escenarios que quizás puedan ser estresantes. Entonces, aquí pues tenemos que tener esta capacidad para poder comprender, para poder conectar de manera emocional con otras personas y que yo también pueda mostrar consideración y apoyo, porque muchas veces decimos, ah, sí, te entiendo, está bien, pero no la apoyo, ¿no? Entonces ahí no estoy siendo coherente y necesito pues trabajar con esa persona, ir un poco más allá para poder darle ese respaldo, esa mano amiga y eso pues a la larga puede crear un mayor compromiso dentro de la organización. Les dejo la pregunta, ¿eres un líder que muestra empatía hacia un colaborador que está pasando por dificultades personales, ofreciendo flexibilidad y respaldo? Hagan allí su ejercicio, sumen uno o resten uno, dependiendo de su respuesta, pero algo que quiero resaltar, el tema de la empatía se puede ver por dos grandes caminos, la empatía sentida y la empatía vivida. Muy pocas veces nosotros vamos a sentir o a entender realmente qué está sintiendo esa otra persona porque yo no he vivido ese escenario y me va a costar mucho poder decir, ¿sabes qué? Te entiendo, ¿no? Realmente no la estoy entendiendo porque yo no he vivido y no sé realmente cómo se siente. Por eso les hablaba de ese concepto, que no es solamente caminar
con los zapatos de otros, sino que yo me lo tengo que colocar, tengo que caminar, sentir, llevarme un tiempo a esos zapatos para poder entender cuál es esa sensación que tiene la otra persona y así yo pueda tomar mejores decisiones. Vamos ahora con la penúltima, que tiene que ver con autocontrol. Fíjense que esto también se relaciona mucho con ese tema de la inteligencia emocional, porque muy pocas veces cuando estamos en situaciones estresantes, situaciones que son quizás muy negativas a la hora de poder cumplir con ciertos objetivos, muy pocas veces mantenemos la calma, no sabemos controlar las emociones en esa situación que pueda ser muy estresante y por eso les mencionaba yo al inicio el tema de la gestión de crisis, porque a lo mejor nos puede llegar una situación que nunca imaginamos que iba a ocurrir, pero ocurrió. Ahora, ¿cómo yo la voy a manejar? Entonces, en estas situaciones, a veces tomamos decisiones que no son correctas. Yo aquí lo asocio con el binomio de ética resiliente, es decir, que la decisión que yo tengo que tomar tiene que ser una buena decisión. Muchas veces tomamos decisiones en el sentido de que pienso que estoy afrontando de manera exitosa esa vicisitud, ese escenario negativo, y resulta que en el mediano plazo me doy cuenta de que no fue la mejor decisión y eso pues obviamente me puede estar afectando lo que sería ese cumplimiento de objetivo. Recuerden que estamos enfocando quizás esto desde una perspectiva empresarial, sin embargo ustedes lo pueden ver desde su proyecto de vida para que puedan hacer esa pequeña analogía y ver si eso está aportando a los objetivos que ustedes están proponiendo. Entonces, aquí pues muy fácilmente en la pregunta ustedes van a identificar si reaccionan de manera impulsiva ante cualquier situación negativa, que de manera natural, por ser seres humanos, muchas veces tomamos decisiones a la ligera porque no nos detenemos a poder pensar consecuencias, no nos detenemos a poder pensar qué pasaría si yo tomo esa decisión, qué sentirían las otras partes que puedan estar involucradas y sobre todo entender si la decisión que estoy tomando todos los actores sociales que están inmersos dentro de mi contexto, de mi entorno, pudiesen tomar la misma decisión, porque cuando lo vemos desde esa perspectiva, si alguien difiere, podemos quizás hacer el ejercicio y analizar por qué está pensando diferente. Ah, es que no había visto o no había encontrado quizás que ese elemento que estaba de por medio dentro de ese contexto iba a perjudicar a cierto grupo de personas y yo no lo había visualizado, porque no lo había visto desde otra perspectiva. Entonces, el tema del autocontrol también es un punto que se conecta con lo que sería la empatía, que se conecta con lo que sería la inteligencia emocional y obviamente aquí necesitamos manejar con postura, tomar decisiones fundamentadas en vez de reaccionar impulsivamente. Ahí tienen su pregunta, hagan su ejercicio, respóndanla, coloquen su valor más uno menos uno y al final pues vamos a ver cómo estuvo esa puntuación. Ahora tenemos capacidad de aprendizaje. Muchas veces cuando hablamos de capacidad de aprendizaje pensamos que es un tema académico, formativo, si estudio, si no estudio, si tengo grado, si no tengo grado, pero más allá de eso es poder aprender de experiencias, experiencias que vivimos, llámese positiva, llámese negativa. A mí siempre me gusta hablar de experiencias adversas porque siempre podemos encontrar algo positivo, ¿no? Siempre podemos ver un elemento que nos pueda llevar a pensar, ah, ok, por eso ocurrió, porque seguramente necesitaba que ocurriera para que yo me diera cuenta de que tengo esta debilidad o de que tomé una mala decisión y a partir de ello yo puedo seguir creciendo y puedo seguir mejorando como persona. Por eso la pregunta dice, ¿eres un líder que, tras un proyecto fallido, realiza un análisis detallado para identificar áreas de mejora y aplicar lecciones aprendidas en futuros proyectos? Y es un ejercicio que muy poco hacemos. Cuando tenemos un proyecto exitoso, pues sencillamente nos dejamos guiar porque todo salió bien, pero seguramente hubo por allí elementos que pueden mejorar. Nunca vemos eso. Cuando ya se nos presenta un escenario no deseado, un escenario negativo, también ocurre de que fallamos, nunca nos detenemos a ver las debilidades y mucho menos si son debilidades personales, debilidades como líderes que podemos ser dentro de una organización. Y allí, pues, si no identificamos quizás una debilidad, muy difícilmente la podemos corregir. Por eso es importante
el poder identificar debilidades para que yo la pueda corregir. Acuérdense del famoso análisis Kane, donde yo puedo corregir debilidades, afrontar amenaza, mantener fortalezas y poder explotar oportunidades. Entonces tenemos esta es la penúltima capacidad de aprendizaje. Aquí tenemos la número 9, capacidad para delegar. Una palabra clave que muchas veces hacemos a un lado es el tema de la confianza, ¿no? No sé si han escuchado la frase de que si quiero que se hagan las cosas bien, pues la tengo que hacer yo mismo. Muchas veces ocurre que nos dejamos llevar por esa palabra de la confianza y decimos, no confío en mi equipo. O si es un caso, un proyecto que es muy especial, siempre decimos, lo voy a hacer yo. Pero básicamente el que yo pueda tener esa capacidad para delegar es lo que me puede hacer una persona mucho más humana y mucho más grande en el sentido de poder liderar dentro de las empresas. Porque aquí no es solamente asignar una tarea, ¿no? El que yo pueda darle una responsabilidad a otra persona que al fin de cuentas es mi responsabilidad, eso no se delega, pero el que yo pueda tener esa confianza con esas personas de mi equipo de trabajo lo que va a permitir es que ellos se puedan desarrollar mucho mejor, que se puedan empoderar y que en conjunto vamos a poder tomar mejores decisiones. Entonces les dejo allí la pregunta, ¿eres un líder que delega tareas importantes confiando en las habilidades del equipo y liberando tiempo para enfocarse en aspectos estratégicos del negocio? Muchas veces cuando delegamos, sencillamente nos quedamos pendientes de lo que va a ocurrir. Entonces, en vez de estar esperando un resultado, que ya deberíamos con la confianza que le tenemos a esa persona, saber de que el resultado va a ser un resultado positivo, pues yo puedo ocupar el otro tiempo que me resta en poder enfocar en otros elementos estratégicos que me puedan aportar a ese sueño que yo quiero lograr, ¿no? A esa visión que yo quiero cumplir y eso pues me va a permitir a mí estar mucho más tranquilo y poder avanzar en lo que sería ese logro de metas o objetivos empresariales. Ya por último, que esto es una competencia básica y pensamos que la tenemos desarrollada y aquí es donde pues siempre fallamos, fíjense el tema de la comunicación. Es una competencia básica, todos nos sabemos comunicar, pero aquí normalmente el error que cometemos es que nunca nos aseguramos de que el mensaje llegue como yo quiero que llegue. Es decir, que no estoy comunicando, por eso hablamos de comunicación clara y transparente, o comunicación bidireccional, o comunicación asertiva, y al no asegurarnos de que ese mensaje sea decodificado de una forma correcta, sencillamente estoy informando. Entonces, aquí reflexión, siempre debemos quizás tener ese diferenciador. ¿Qué es lo que yo quiero que la otra persona entienda? Me estoy asegurando de que esa persona lo está entendiendo, estoy generando confianza, estoy entendiendo que el mensaje pues está claro y aquí es donde fallamos y por eso es que se crean las famosas barreras de comunicación dentro de las organizaciones, porque sencillamente informo, no me aseguro de que ese mensaje sea decodificado de una manera correcta y resulta que las personas fueron entendiendo como ellas quisieron esa información, ese mensaje. Entonces, cuando ya se empiezan a tomar decisiones, resulta que la persona uno hace trabajo A, la persona 2 hace trabajo B, la persona 3 hace trabajo C, y cuando vemos, pues cada quien está trabajando a su ritmo, cada quien está trabajando bajo un objetivo que no me está aportando a mi objetivo como área, como departamento, y muchas veces allí es donde tenemos ese gran problema. Entonces, la idea de tener una comunicación que sea clara y que sea transparente es que se pueda transmitir un mensaje de manera efectiva y abierta, fomentando la confianza y la comprensión, pero sobre todo asegurándome de que ese mensaje sea decodificado en la forma que yo quiero. Por eso es que hablamos de comunicación. La pregunta dice, ¿eres un líder que comunica claramente los cambios en la organización, explicando el por qué y cómo afectará a los miembros del equipo? Entonces, aquí, importante, siempre que ustedes generen confianza, eso les va a permitir generar un mayor compromiso y a la hora de poder gestionar cambios, las personas, como están comprometidas y como confían en su líder, pues siempre los van a estar apoyando. De lo contrario, pues se van a conseguir con la famosa resistencia al cambio y allí pues necesitan trabajar ciertas metodologías, famoso modelo de los 8 pasos de Corel que les pudiese ayudar, pero obviamente va a exigir un esfuerzo mucho mayor. Entonces, importante la comunicación
les puede conectar con temas de confianza, con temas de compromiso y es clave para cualquier organización. Entonces, haciendo un resumen, fíjense que tenemos 10 características, ¿no? Y aquí nos podemos preguntar, ¿soy un líder resiliente? ¿Soy un líder que distingue dentro de mi empresa? ¿Cómo lo puedo saber? Pues haciendo este pequeño ejercicio. Tengo quizás habilidades para adaptarme, soy optimista, resuelvo problemas, soy flexible, soy persistente, soy empático, tengo autocontrol, tengo capacidad de aprender ante situaciones negativas que me puedan estar ocurriendo a lo largo de mi proyecto de vida empresarial, sé delegar, me sé comunicar. Cuando ustedes hacen ese ejercicio, pues cada uno va a tener allí su puntaje, ¿no? Y quiero que me lo compartan. Ahorita les voy a compartir mi WhatsApp para que me puedan escribir y ahorita los que puedan hacer preguntas o comentarios también, vamos a hacer ese pequeño ejercicio para que podamos entender cuál fue ese puntaje que ustedes tuvieron desde esta perspectiva de poder tener un estilo de liderazgo resiliente, porque no es solamente aprender a que yo pueda afrontar de manera exitosa las adversidades, sino que yo pueda ayudar a las personas a que también puedan afrontar de manera exitosa esas adversidades, porque eso va a fortalecer y va a aumentar lo que sería el coeficiente de adversidad de la empresa. Yo lo puedo medir de manera individual, lo puedo medir en cada área, departamento, y lo que me interesa es que eso pueda aportar a ese coeficiente de adversidad de la organización. Entonces, con esto, pues yo voy a ir finalizando para que ustedes puedan hacer ese pequeño ejercicio de introspección, que puedan ir revisando cómo está ese estilo de liderazgo resiliente, cómo ustedes pueden sobresalir o distinguir trabajando este estilo particular para que no solamente, repito, ustedes puedan afrontar de manera exitosa adversidades, sino que puedan ayudar también a su equipo y a las personas que están con ustedes a afrontar estas adversidades. Entonces, les agradezco mucho la atención. Allí les dejo pues mi contacto. Escríbanme por el WhatsApp, ahí les dejo el número para que me puedan hacer llegar sus puntajes finales y ver qué es lo que se puede trabajar, qué es lo que se puede mejorar. Les saludo desde Ciudad de México y les envío un fuerte abrazo. Así que muchísimas gracias y quedo atento por aquí a cualquier pregunta o comentario que ustedes puedan tener.